tardes. En nombre de Editorial Astrea, les damos a todos una cálida bienvenida. Tenemos el honor de presentar el libro Ejecución Judicial del Acto Administrativo, del doctor Juan Antonio Tupanengo. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes. Destacamos la presencia en este auditorio de numerosos profesores de esta casa de estudios y de profesores de otras universidades públicas y privadas, de magistrados y funcionarios de la Justicia Federal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, de integrantes del Poder Ejecutivo Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, de reconocidos académicos del derecho administrativo y del derecho público en general, de abogados de la matrícula, entre ellos socios y demás integrantes del estudio Becar Varela. También queremos agradecer muy especialmente a la Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha brindado una valiosísima colaboración para la realización de este evento. También agradecemos especialmente a la Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por la colaboración ofrecida. Se encuentran en el estrado los profesores Carlos Balbín, Oscar Aguilar Valdés, Tomás Hutchinson y Juan Antonio Tupanengo, autor de la obra que hoy nos convoca. En este orden, ellos serán los encargados de la presentación de la obra, recordamos, Ejecución Judicial del Acto Administrativo. Comenzaremos dando la palabra al prologuista de la obra, profesor y doctor Carlos Francisco Balbín. El doctor Carlos Balbín es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Premio Facultad Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública, Facultad de la Universidad de Derecho de Buenos Aires. Asimismo, es profesor de Derecho Administrativo en otras universidades del país y del extranjero. Es además director de la especialización de la Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En lo profesional, fue fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación y en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También fue procurador del Tesoro de la Nación y se desempeña actualmente como juez de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias a Juan en particular por la posibilidad de compartir este espacio con él, con los profesores que nos acompañan aquí desde el estrado, con todos ustedes y en particular con la familia de Juan, a quien ya conocimos. Yo quisiera, por un lado, comenzar a reflexionar respecto del tema de la tesina, porque muchas veces los alumnos del posgrado se acercan a mí o a muchos otros profesores que dictamos materias allí y nos consultan cuál es el tema más adecuado, más conveniente para desarrollar una tesina, aunque desde ya claro que esto es más una tesis doctoral que una tesina por la profundidad, como luego analizaré. Pero vuelvo a la idea anterior, y esto es que muchas veces los alumnos nos consultan el tema a desarrollar, y si hay un tema que yo le aconsejo a los alumnos que no trabajen es justamente el del acto administrativo, que es el que nos convoca en el día de hoy. ¿Y por qué? Le digo a los alumnos desde mi perspectiva que no avancen en el análisis del acto administrativo porque está todo escrito respecto del acto administrativo. Uno puede consultar los más diversos textos, fallos judiciales u otro material jurídico sobre el acto administrativo. Podría quizás ligeramente concluir que ya está todo dicho respecto del acto administrativo y de ahí que reafirmo el consejo de que ninguno escriba su tesis o tesina respecto del tema del acto administrativo, pero Juan evidentemente desobedeció mi consejo y se dedicó a escribir sobre el acto administrativo. Y este es uno de los puntos más importantes, creo yo, del trabajo
que él nos ofrece en el día de hoy, porque analizar el acto administrativo desde una perspectiva novedosa supone evidentemente capacidad creativa por parte del alumno. Este es un trabajo que no repite ni cae tampoco en los lugares comunes que se trabaja el acto administrativo, sino que lo analiza desde una perspectiva distinta. Descubrió un nicho diferente respecto de un tema ya prácticamente tratado por todos. Y esto creo que hay que rescatarlo, porque uno de los puntos más importantes cuando uno se dedica a la investigación y al trabajo académico es la elección del tema sobre el cual va a trabajar. De modo que haber elegido un tema ya estudiado, pero de una perspectiva novedosa, prácticamente inexplorada en el derecho administrativo, supone evidentemente un hallazgo sumamente importante en el trabajo que él nos ofrece. Segundo punto, brevemente, para no detenernos en cuestiones académicas, pero creo que es importante destacarlo. El trabajo que versa, como ya todos ustedes saben, sobre el proceso judicial respecto de la ejecución del acto administrativo, parte de una idea creo mucho más profunda, y es justamente la ejecutividad o no del acto administrativo, porque al fin y al cabo en el derecho administrativo entre nosotros se creó el mito de que los actos administrativos son ejecutivos. Para explicarlo en palabras más simples, que la administración pública puede hacer cumplir ese acto contra la voluntad del particular, y sobre todo la nota peculiar es sin la intervención del juez. Si uno repasa los textos normativos respecto de esta cláusula, advierte que el acto es ejecutivo, pero en verdad el acto no es ejecutivo por las propias limitaciones que prevé la ley y sobre todo por la interpretación que han hecho los operadores jurídicos, y se ha creado un monstruo, porque en verdad cuando uno intenta comprender desde un punto de vista lógico racional qué consiste la ejecución del acto administrativo, advierte por caso que, por ejemplo, cuando el Estado impone una multa a un particular o intenta cobrar un impuesto, ese acto no es ejecutivo y que por tanto el Estado tiene que recurrir ante el juez. Pero por otro lado, si analizamos otros actos, como por ejemplo cuando el Estado decide exonerar a un agente público, ese acto sí es un acto ejecutivo. Entonces el criterio según el cual el acto no es ejecutivo cuando lesiona derechos no es correcto cuando analizamos en definitiva el cuadro que hemos construido. Y esta laguna, que es la marca claramente, y cómo se rellena esa laguna a través de la incorporación de los criterios de los procesos ordinarios en el marco específico del proceso judicial sobre ejecución del acto, marca en el libro los déficits que esto supone, y también el punto que me parece sumamente importante es que hace una propuesta de cómo debiera regularse justamente estos procesos. Yo, en síntesis, para cerrar esta primera parte brevemente, creo que nos plantea un tema desde una perspectiva novedosa, es un lado inexplorado, y por el otro lado, que este punto me parece muy importante y me permite introducirme a la segunda cuestión, que es la del método en el derecho. Plantea también un método diverso. Antes de ingresar aquí al salón conversábamos con otros profesores de esta facultad que están desarrollando, según creí entender y si interpreté correctamente, un programa a través del cual se elabora una sentencia. Hasta donde yo intuyo, se deben incorporar en ese programa sentencias anteriores y luego el programa nos indica cuál es la sentencia en juicios de predictibilidad del juez. Y esto muestra justamente la inutilidad del derecho como nosotros muchas veces explicamos en esta facultad. No se trata en términos de ciencia jurídica, del derecho, de repetir leyes o repetir sentencias, porque el programa que me indicaron antes seguramente recopila y construye una sentencia mucho mejor que muchos de nosotros. Se trata en definitiva, en términos de derechos, de construir racionalmente, de pensar el derecho, de reflexionar el derecho. Y este es el otro punto, creo, al cual nos invita la obra de Juan Estupenengo. No solo la creatividad en cuanto a la propuesta de un tema novedoso, desde un prisma novedoso, sino en cuanto al método. Este no es un libro que se dedica a repetir fallos o citas de autores, que evidentemente lo tiene en cuenta, pero no es este el punto central. Se trata de un trabajo dogmático, de teoría dogmática.
la pregunta en definitiva es cómo se construye el derecho, cómo se construye una sentencia, por ejemplo. Si uno lo hace desde los antecedentes o desde un cuadro o una teoría dogmática. Y por eso hablaba en la primera parte de esta breve exposición del monstruo que creamos en relación al mito de la ejecución forzosa de los actos administrativos. Se trata de crear teoría dogmática porque en esta facultad debiéramos reemplazar la repetición de los textos legales no ya por la computadora, sino por la capacidad de razonar. Y el libro, justamente, no es un catálogo de sentencias o de citas doctrinarias, sino que es básicamente una construcción teórica dogmática de un tema del derecho administrativo. Y esto es muy importante porque a veces incluso desde la propia facultad nos enseñan a construir método dogmático, pero como mera recopilación de sentencias, es decir, no recopilación de sentencias, sino un método capaz de sistematizar las sentencias. Pero eso tampoco es dogma jurídico. La dogmática jurídica supone elaborar teorías propias. El libro de Juan nos invita justamente y nos propone una teoría que uno puede compartir o no, pero el punto más valioso no es en sí la teoría, sino formular teorías en términos de derecho. Se trata en definitiva el libro de crear una teoría que sea capaz de dar respuestas a casos concretos. Ese es el valor justamente en términos de método y no solo en cuanto al tema elegido para trabajar. El tercer punto que yo quiero marcar es que cualquier contribución al derecho, cualquier trabajo jurídico tiene que medirse también no solo en términos de calidad académica y de teoría dogmática, sino también de contribución en términos de construir un derecho que sea útil. Muchas veces nos preguntamos para qué sirve el derecho. Y más aún cuando se lo pregunta a alguien que no se dedica al derecho. Por eso yo creo que el trabajo académico, además de ser un trabajo independiente, tiene que ser también un trabajo que sea capaz de contribuir a crear un derecho útil, un derecho más eficiente. Dicho esto, respecto de la obra, yo quisiera finalmente introducirme a una mirada más humana, más intimista del libro y no meramente académica, que por sí, como dije anteriormente, es sumamente valioso. Desde esta perspectiva, ¿cuándo un trabajo es interesante para mí o para, creo, otros profesores cuando dirigimos una tesina o una tesis doctoral? Hace poco tiempo atrás leí un libro de Zagrebelsky, que es un jurista italiano y cuyo último libro se titula Sin adultos, y él trata el vínculo entre los padres y los hijos y podría quizás marcarse un paralelismo también entre los profesores y sus alumnos. Yo leí el libro en italiano y el italiano es pobre, con lo cual creo que es lo que dice el autor, pero al fin y al cabo el libro se construye desde el lector más que del propio autor. Y lo que yo interpreté de ese libro es que el vínculo en estos términos es sumamente valioso cuando se nutren las dos partes de modo recíproco. Esto quiere decir que para mí, al fin y al cabo, una obra jurídica es valiosa cuando es capaz a mí como profesor de enseñarme mucho más de lo que yo sé. Y es así como se mide en última instancia el valor de la obra, más allá de todas las consideraciones que hice anteriormente. Y esta obra me ha enseñado mucho, por eso también quiero rescatarlo y quiero felicitarlo a Juan por eso. Me pregunto por último, ¿por qué escribimos? ¿Por qué Juan habrá escrito este libro? Y yo creo que hay razones incluso más profundas para escribir una obra de estas características por su profundidad y por los desafíos que nos plantea. Es probable que haya gente que escriba por escribir y otros tantos que escriban como un antecedente más en su currículo. Pero yo creo en este caso, porque lo conozco a Juan hace muchos años y porque leí y dirigí la obra, que esta obra tiene un trasfondo más profundo, que es en definitiva un impulso a pensar el derecho y a contribuir en la construcción del derecho, y no es meramente ese interés de escribir por escribir. Yo les contaba que hace 2 meses atrás decidí hacer el camino de Santiago de Compostela con mi hija y caminé 500 kilómetros. Y lo que uno descubre cuando camina, que lo importante es el camino, que lo importante no es el destino a donde uno
a quién he previsto llegar, sino básicamente el camino. Y que cuando uno comienza a escribir, más allá de los objetivos que se plantea, importante es escribir y seguir haciéndolo. Por eso, como se dice en el marco del camino, yo te quiero desear, Juan, muy buen camino. Gracias.